¿Cómo hermanar un edificio de carácter patrimonial construido en 1926 con una nueva obra arquitectónica de lenguaje contemporáneo? Bueno, ese fue precisamente el desafío que tuvo un equipo liderado por los arquitectos Fernando Pérez y José Quintanilla, encargados de proyectar el centro de extensión del Campus Oriente de la Universidad Católica. ¿Cómo lo lograron? Es lo que vamos a escuchar en la voz de uno de sus protagonistas. Estamos en el patio cubierto que se denomina del Centro de Extensión Oriente, que finalmente es el resultado de la articulación, la suma de varios proyectos, en verdad de tres. El primero es el conjunto de las salas, que fue una remodelación que en conjunto con José Quintanilla hicimos previamente, antes que se hiciera este proyecto, y luego dos proyectos que se encargaron sucesivamente y que hubo que compatibilizar. El proyecto del edificio fachada o cierre del patio y el proyecto de la cubierta propiamente tal del patio. Y estas tres cosas conviven sin tocarse, pero articulándose entre sí. Si comenzamos por los materiales, yo diría que nosotros optamos desde el primer momento por eso que llamamos como una simpatía material, que sería utilizar los mismos materiales que casi por azar tiene el edificio existente, porque el antiguo Campus Oriente o antiguo Colegio Sagrados Corazones iba a ser estucado, cubierto, pero por dificultades económicas y de desarrollo quedó con esta mezcla de hormigón a la vista y ladrillo, pero eso se convirtió al mismo tiempo en una característica y todo el mundo dice, es un edificio de ladrillo y así queda y así va a quedar. Entonces nosotros dijimos, en primer lugar, hagamos un edificio de ladrillo y hormigón. Y eso ya nos va a dar un primer plano de compatibilidad y de conversación con el edificio existente. El segundo elemento es que cuando hicimos los análisis previos de este edificio, nos dimos cuenta que estaba como reticulado, estaba muy ordenado en un sistema modular de una serie de medidas que se repetían en ventanas, vanos, muros, etc. Y nosotros decidimos utilizar los mismos juegos de medida. Entonces, eso nadie lo sabe, pero de alguna manera se percibe como si las dos cosas vibraran más o menos en conjunto. Y quizás dos cosas más, un problema que se nos planteaba muy serio era frente a una cosa estilística o neoestilística, como es este edificio con sus arcos, en fin, etcétera, optamos por esta idea de una celosía de ladrillo, que es como mezclar en una licuadora muro y ventana. ¿Ah? Y lo que se crea es una pantalla, un filtro, donde lo lleno y lo vacío van como por partes iguales y que tiene como una homogeneidad total. De ahí el origen de esta celosía, que fue construida de ladrillo artesanal de la misma manera que lo era el edificio antiguo. Para haber diseñado el edificio tal como se encuentra en este momento. Y es que si bien existía un pabellón en el proyecto original que nunca llegó a construirse, ese pabellón cerraba el patio y lo convertía en un espacio, por así decir, de 30 por 30, como un claustro. Pero las circunstancias históricas hicieron que ese pabellón nunca fuera construido y todo el mundo se acostumbrara, por así decirlo, a ver esa continuidad desde el interior de un patio más bien en U hasta la calle que cierra el campus y el paisaje urbano que lo rodea. Y por esa razón es que nosotros decidimos levantar este edificio y convertirlo en una suerte de edificio puente. Entonces, que permite esa transparencia, esa continuidad, esa expansión de la vista hacia el exterior. De manera que la celosía de ladrillo que disuelve, por así decirlo, las ventanas y el levantamiento del edificio son los dos gestos fundamentales que lo definen. Y ahora, con respecto a lo que vino a continuación, que era cubrir este patio, era un desafío de todo tipo, estructural, plástico, en fin. Y dada la secuencia en que se produjo el encargo, es que se decidió
convertir esta cubierta en una suerte de mesa de 4 patas, que son 4 pilares que, además de sostener la cubierta, permiten que por allí bajen las instalaciones, ¿no? Y luego sabíamos que deberíamos ser muy cuidadosos para, por una parte, permitir el acceso de luz y sol al patio y al mismo tiempo no exagerar esa presencia de manera que se convirtiera en lo que se llama un efecto invernadero y se convirtiese en un problema para el uso, exceso de calentamiento y exceso de frío, como suele ocurrir en los invernaderos. Y por esa razón es que decidimos utilizar esta especie de sheds que son como en las fábricas, que van subiendo y bajando, y solo abrimos más o menos un 30% de la superficie posible. Y en los lugares opacos situamos estas especies de velas que descienden, que fuera de ser pantallas que reflejan y permiten el paso de la luz, contienen unos ductos de aire acondicionado que temperan ligeramente el patio. Yo diría que la idea de temperamento, de temperarlo, que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío, fue un elemento muy importante. A veces la arquitectura trabaja con esas cosas que no son visibles, pero son vitales para el funcionamiento de un edificio. Y por último, después de muchas alternativas, optamos por utilizar este metal perforado como el material dominante, a veces pintado de gris grafito, a veces pintado de blanco, como se puede ver, y él tiene una enorme versatilidad que hace que en algunos momentos actúe casi como un sólido y en otros momentos actúe como un elemento transparente, que permite entrever lo que ocurre al interior, entrever las bajadas de los ductos, entrever los elementos de aire acondicionado y al mismo tiempo actuar, como decíamos, como pantallas reflectoras y transparentes a la luz.